Buenas noches, mi nombre es Javier Paipilla, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones. Esta es la primera actividad de antenas y propagación, en donde vamos a explicar las leyes de Maxwell. Empecemos. Empecemos con la ley de Gauss. ¿Para qué sirve la ley de Gauss? Pues empecemos por ahí. ¿Para qué sirve? Su principal aplicación es para calcular el flujo eléctrico en diferentes tipos de formas, sea de distribución uniforme, de esfera, en forma de cilindro o una placa con uniforme o un uniforme carga magnética. Entonces, empecemos también. ¿Qué es flujo eléctrico? Es la magnitud con la que las líneas de campo pueden atravesar una superficie. Expliquemos su principal ecuación de flujo eléctrico. Se define que es una carga encerrada en una superficie sobre el factor de permitividad del elemento o de la forma. Entonces, pues para explicar esto, qué mejor que un ejercicio. Entonces imaginemos que nos dan una esfera por la cual pasa un campo magnético, electromagnético. La ley de Gauss nos dice que el flujo eléctrico de ella será igual a la carga encerrada sobre la permitividad, como habíamos explicado anteriormente. Entonces, pero ¿qué pasa si queremos saber esa carga en un punto indicado a esa esfera? Entonces, esta se define pues que el flujo eléctrico en un punto es igual a la integral cerrada de la línea de campo de este punto multiplicado por el diferencial de superficie. En esta ecuación vamos a derivar respecto al diferencial de S. Pero, ¿qué es el diferencial de S? Es un vector o una línea que va perpendicular a la superficie o a la esfera. En este caso, como vamos a encontrar la carga en una esfera, en un punto indicado. Entonces, Gauss dice que el flujo total de la superficie es igual al punto, el flujo de electromagnético en este punto. Entonces, de este modo podemos igualar las tres ecuaciones que anteriormente explicamos, que es la carga electromagnética en un punto indicado y la ecuación de la carga magnética. De este modo, pues, estas tres son el trabajo completo de Gauss. Empecemos con Faraday. Su primer descubrimiento fue la inducción eléctrica. Entonces, pues, su descubrimiento, pues, revolucionó el manejo de la electricidad y del electromagnetismo y cómo se produce el voltaje por medio del electromagnetismo. Entonces, pues, para empezar eso, ¿qué es un campo magnético? Es una carga estática que posee un campo. Es una carga, todo elemento trae un campo magnético. Así esté en reposo, pues él tiene un campo magnético. Cuando entra en movimiento, posee un campo electromagnético. Entonces, pues, empezando desde ahí, él lo que hace es, a partir de un campo magnético, cómo puede generar un voltaje. Pero, ¿qué es la inducción electromagnética? Fue descubierta por Faraday y es la inducción de un voltaje por un campo magnético en una variación de tiempo, que es la ecuación que tenemos aquí a este lado. Aquí podemos ver la misma ecuación, pero cuando le agregamos una espiral o una bobina. ¿Qué mejor que un ejercicio para explicar esto? Una bobina con 200 espirales de 25 centímetros cuadrados está situada en un campo magnético uniforme de 0,3 teslas con su eje paralelo a las líneas de inducción. Calcular la FEM o el voltaje inducido por la bobina cuando se gira y se coloca en un eje perpendicular a las líneas de inducción en un tiempo de 0,5. La intensidad de la corriente inducida
Si la bobina tiene una resistencia de 30 ohmios, entonces pues hay que definir que hay dos momentos en este ejercicio. El primero es que la bobina está quieta y en segundo, después de 0,5, adquiere un perpendicular, un grado de 90 grados. Entonces, más o menos así, posición inicial, posición final. Aquí tenemos los datos. Esa es la ecuación principal que vamos a trabajar. Entonces, pues, los datos son la fuerza, las 200 espirales. Aquí tenemos el tiempo, estamos a 0, ángulo 0, y una inducción magnética vamos a hallar eso. Entonces, primero que todo, pues no tenemos em, empecemos a operarlo. Aquí, pues principalmente ubicamos cómo hallamos la carga magnética o el flujo magnético. Esa es la ecuación del flujo magnético. Ponemos los datos, esto nos dio. En el inicial, pues es muy fácil porque da uno el coseno de 0 grados es 1. Entonces, pues esa es nuestra respuesta. Pero aquí, como el coseno de 90 grados es 0, entonces 0 por cualquier cosa multiplicada a 0. Entonces restamos y nos da que la parte de arriba de la ecuación de Faraday nos da 0,15 watts sobre. Ahora en el segundo tiempo vamos a reemplazar los datos en la ecuación. Entonces 0,15 sobre 0,5 segundos. Esto nos da 0,3 voltios, que es lo que genera este campo magnético. Ahora vamos a usar la ley de Ohm. Entonces tenemos ya el voltaje sobre los ohmios y esto nos da 0,1 amperios. Y así pues concluimos con estas leyes, el campo magnético, el flujo magnético, y damos explicación a esta tarea. Muchas gracias.